Eran las 11 de la noche y ella revisó el teléfono por 14ª vez. No esperaba una llamada, esperaba una señal. Hacía 3 días que él no escribía, sin pelea, sin motivo, sin aviso, y ese silencio le había ocupado la cabeza entera. Ya no vivían juntos, tenía otra casa, otra cama, otra rutina. Se había ido hacía meses y aún así, cada noche repetía el mismo gesto: desbloquear, mirar, bloquear, esperar. Lo que la mantenía atada no era lo que él le daba, era no saber cuándo volvería a dárselo. ¿Cómo se construye una dependencia que sobrevive a la separación sin cadenas y sin un solo golpe a la vista? Esto no es una historia sobre un hombre, es la radiografía de un mecanismo, se llama refuerzo intermitente y es uno de los procedimientos de control más eficaces que existen, precisamente porque no parece control, no hay amenaza, no hay encierro, no hay una escena que vista desde fuera justifique por qué la persona sigue ahí. Solo hay una alternancia, a veces recompensa, a veces nada, y nunca un patrón que permita anticipar cuál de las dos toca. El afecto no se retira para siempre ni se entrega de forma estable, se administra de manera impredecible. En el laboratorio, este principio se conoce desde hace décadas. Una recompensa que llega siempre genera expectativa tranquila, una que no llega nunca se extingue. Pero una recompensa impredecible mantiene la conducta activa más tiempo que cualquier otra. En una relación, esa recompensa no es dinero ni placer físico. Es atención, perdón, ternura, una versión temporalmente amable del otro. Y cuando esa versión amable solo aparece después del frío, deja de funcionar como afecto, empieza a funcionar como alivio. Para entender por qué este patrón es tan resistente, hay que empezar por la conducta, no por la emoción. En 1957, Charles Ferster y B.F. Skinner publicaron un estudio extenso sobre los programas de refuerzo, las distintas formas en que una recompensa puede entregarse y el efecto que cada una produce sobre el comportamiento. Su hallazgo central es contraintuitivo. Una conducta recompensada de forma constante es fácil de mantener, pero también fácil de apagar. El día que la recompensa deja de llegar, el comportamiento se extingue rápido. En cambio, una conducta recompensada de forma intermitente, a veces sí, a veces no, sin regla visible, se vuelve extraordinariamente persistente. El organismo no puede predecir cuándo llegará el premio, así que sigue intentándolo. Es el mismo principio que sostiene a alguien frente a una máquina tragamonedas. No gana siempre, gana lo suficiente de forma azarosa como para no soltar la palanca. Trasladado a un vínculo, el efecto es idéntico. Quien recibe afecto de forma impredecible no se desengancha cuando el afecto desaparece. Se aferra más porque ha aprendido que el premio puede volver en cualquier momento y que rendirse justo antes de su regreso sería el peor error. La incertidumbre no debilita el vínculo, lo blinda. Lo que en el laboratorio es un programa de refuerzo, en una relación tiene nombre propio. En 1981, los psicólogos Donald Dutton y Susan Painter lo llamaron vínculo traumático, el apego intenso que se forma cuando se combinan dos ingredientes, un desequilibrio de poder y un maltrato intermitente. No basta con el daño. El daño constante produce rechazo o produce huida. Lo que genera el vínculo es la alternancia entre el daño y el alivio. Dutton y Painter lo describieron con una imagen precisa, una banda elástica. Con el tiempo, la persona se estira, se aleja del otro y entonces, justo cuando parece a punto de soltarse, la banda la regresa de golpe. Ese regreso rara vez es casual, suele coincidir con el momento en que el control empieza
a perderse. La frialdad se prolonga, la distancia crece y entonces aparece la señal cálida, un mensaje breve, una disculpa a medias, un recuerdo compartido. Pensé mucho en nosotros. La frase no promete estabilidad, promete una posibilidad, y la posibilidad administrada en el momento exacto es más poderosa que cualquier certeza. Aquí está el núcleo frío del mecanismo. La persona no queda atada al otro, queda atada al descenso de ansiedad que siente cuando el otro reaparece. El cuerpo aprende que solo hay una forma de apagar la tensión que el silencio encendió, y esa forma depende por completo de la otra persona. El vínculo deja de ser afecto, se convierte en regulación. Si el patrón solo operara mientras la relación está viva, terminaría al cerrar la puerta. No es lo que ocurre. En 1993, Dutton y Painter pusieron a prueba su propia teoría. Evaluaron a 75 mujeres que acababan de salir de relaciones abusivas mediante entrevistas y cuestionarios, y volvieron a medirlas 6 meses después. El resultado es el dato más incómodo de todo este análisis. La intermitencia del maltrato y el desequilibrio de poder no predecían solo el apego durante la relación, predecían el apego, los síntomas de trauma y la autoestima dañada también medio año después de la separación. En su análisis, las variables de la relación explicaron más de la mitad de la variación en el grado de apego que esas mujeres seguían sintiendo hacia su expareja 6 meses más tarde. El vínculo bajaba, sí, pero no se apagaba. En promedio, se reducía alrededor de un 27% en ese periodo, es decir, casi 3/4 partes seguían intactas. Esto explica la escena del principio. Ella ya no vive con él. La relación formalmente terminó, pero el sistema de conducta que se instaló durante meses no entiende de mudanzas, sigue esperando la señal, porque durante mucho tiempo esa señal fue lo único que apagaba la alarma. La separación física es un acto, el desenganche conductual es un proceso y es mucho más lento. Visto desde fuera, el patrón parece desorden emocional, no lo es, tiene piezas identificables. Aquí están 4. Primero, el programa de recompensa variable. La señal cálida no sigue calendario, no llega los domingos ni después de cada discusión, llega cuando menos se espera. Y esa es exactamente la condición que la vuelve adictiva. En lo cotidiano se ve así. La persona revisa el teléfono en ciclos cada vez más cortos, no porque espere algo concreto, sino porque cualquier momento podría ser el momento. Segundo, la recompensa como alivio, no como afecto. Una llamada cálida después de 3 días de frío no se procesa como cariño, se procesa como rescate. La intensidad no viene del gesto en sí, sino del contraste con el silencio que lo precedió. Un buenos días normal no significa nada. El mismo buenos días tras una semana de indiferencia se siente como si volviera el sol. Tercero, la disculpa parcial y la promesa ambigua. Nunca hay una reparación completa, porque una reparación completa cerraría el ciclo. Se entrega lo justo para reactivar la esperanza, no para resolver nada. Sé que no he estado bien. Las cosas podrían ser distintas. Frases sin sujeto, sin fecha, sin compromiso, promesas que nunca se concretan, pero que siempre se renuevan a tiempo. Cuarto, la escalada de tolerancia. Para no perder la próxima señal, quien recibe el patrón empieza a pedir menos y a aguantar más. Deja de mencionar los temas que lo alejan, ajusta su tono, reduce sus exigencias hasta que casi desaparecen. Deja de reclamar lo que le molesta, no porque deje de molestarle, sino porque reclamar tiene un costo, el silencio, que ya no está dispuesta a pagar. Las consecuencias de este patrón no se ven en moretones, se ven en la conducta de quien lo recibe y son medibles. Hay 3 señales observables. La primera,
La vida empieza a reorganizarse alrededor de una señal que no se controla. Revisar el teléfono se vuelve un tic. El ánimo del día depende de si llegó o no llegó el mensaje. Es lo que hacía la mujer del principio a las 11 de la noche. Desbloquear, mirar, bloquear, repetido hasta que deja de ser una decisión y pasa a ser un reflejo. La segunda, la persona empieza a pedir confirmación para cosas simples y a disculparse antes de explicar lo que siente. La autoestima medida en estos casos cae y eso tiene un efecto concreto. Se duda de la propia lectura de la situación. Quizá exagero, quizá fui yo. La tercera y la más reveladora, el vínculo sobrevive a la salida. La persona puede haberse ido, otra casa, otra rutina y seguir esperando, porque como mostraron los datos, el apego no se apaga al cerrar la puerta. Baja despacio y durante meses sigue activo. La señal más clara de que el mecanismo funcionó no es que la persona se quede, es que habiéndose ido todavía espere. El refuerzo intermitente no es un truco que alguien aplica una vez, es un programa que una vez instalado se ejecuta solo. No depende del amor, ni del odio, ni siquiera de la presencia del otro. Depende de una sola cosa, de la incertidumbre sobre cuándo volverá la recompensa. Por eso es tan difícil de detectar desde fuera y tan difícil de soltar desde dentro. Quien queda atrapado no se aferra a lo que recibe, se aferra a la posibilidad de volver a recibirlo. Y esa posibilidad, mientras siga abierta, no necesita cadenas, se sostiene sola.